Estamos de regreso para conversar con el doctor Francisco Paredes, experto en asuntos internacionales, y analizar un poco la presencia del presidente Daniel Noboa en este segundo viaje por Europa. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días, gracias a usted, María Mercedes, y a todos quienes nos están mirando a través de este prestigioso medio de comunicación el día de hoy. Bueno, como lo decía, segundo viaje oficial del presidente Daniel Noboa a Europa. ¿Cuál es la importancia y la relevancia de esta salida del país en estos momentos? Yo creo que tenemos que manejarlo por tres grupos de expectativas. Es muy temprano para determinar si el viaje del presidente efectivamente va a tener los resultados esperados, pero las expectativas son muy buenas. Si podemos clasificarlo como en tres grandes grupos, el primer grupo es un grupo protocolario necesario, que es la visita del Papa. En Ecuador, siendo un país principalmente católico, es un buen mensaje el poderse reunir con el Papa, incluso siendo tan temprano en su mandato. Todos los presidentes del Ecuador lo han hecho, los presidentes en general hacen una reunión protocolaria con el Papa, que es muy importante para mandar un mensaje correcto a todos los feligreses, ¿no? Un segundo grupo que no es menos importante que la reunión con los migrantes. No nos olvidemos que solamente el año pasado las remesas de los migrantes llegaron a 5.400 millones de dólares. Es un incremento del 15% mayor a lo que tuvimos en el año 2022. Son los héroes ecuatorianos de la economía. Son los quienes nos ayudan a mantener la economía dolarizada acá en nuestro país desde hace varias décadas ya. Así es. Si uno lo mira simplemente en cifras, es cerca del 4,5% del Producto Interno Bruto vienen de nuestros inmigrantes. Entonces, el mantener una buena relación, el afianzar esas relaciones con los grupos de migrantes, principalmente en España, Italia, es muy bueno. Nos queda en deuda el presidente porque tiene que ir todavía a Estados Unidos, en donde todavía tenemos cerca del 50% de los migrantes. Espero que en los próximos meses esta agenda con los migrantes también sea incluida dentro de la agenda del presidente. Es importantísimo el mensaje que se hace, la confianza que se genera en los migrantes, el seguir garantizándoles que los ingresos que están haciendo a través de las remesas van a ser bien mantenidos, facilitarles esos ingresos es importante por el mensaje que tiene que transmitir el presidente en los próximos meses. Entonces, esa cercanía, ese mensaje a los migrantes de que sus recursos están bien utilizados. Por otro lado, también el acercamiento con el Vaticano, que nos entrega paz, tranquilidad para los feligreses ecuatorianos y esa buena mirada también por parte del Vaticano a nuestro país. Es como que empezaríamos por ahí. Y lo digo porque generalmente los ecuatorianos, cuando ven estos viajes protocolarios con las comitivas, con varios representantes del gobierno, dicen, bueno, un nuevo viaje del presidente, ¿qué se va a hacer? Esto es un viaje para conseguir qué. Y en este caso, ¿cuáles son los objetivos importantes y relevantes del viaje del presidente de la República? Yo creo que el primero protocolario con el Papa es más que claro la importancia, ¿no? Es un buen mensaje político, es un buen mensaje para los feligreses, como lo mencionamos. La segunda parte hacia los migrantes no deja de ser menos importante, pues para traerles tranquilidad. La tercera parte quizás es la más importante a nivel de la atracción de nuevas fuentes de financiamiento, que son las reuniones que va a mantener el presidente, entiendo, a partir del día de hoy o el día de mañana en Francia. Es con 4 grupos importantísimos de manejos de capitales. El primero es un grupo de colocación de inversiones, Lazard, que es un grupo francés de colocación de inversiones, un grupo muy importante. El segundo grupo, que en mi opinión es la reunión más importante a nivel económico que tiene el presidente, es con la banca pública francesa de inversión, es decir, la banca francesa que se dedica a colocar recursos del Estado francés en distintos proyectos. Y tiene también colocación de recursos en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿Podríamos ser entonces un destino para esos recursos? Desde luego, no solamente desde la banca pública francesa, hay un grupo de inversionistas, es el grupo MEDEF, que acumula aproximadamente 7.100 empresas francesas que tienen como objetivo colocar recursos en países emergentes, es decir, en el Ecuador. Entonces creo que es importante, no que vaya el ministro hace su trabajo, pero el mensaje que envía el presidente, al ser él mismo quien está liderando las reuniones con estos grupos, es muy bueno, es productivo, es el mensaje correcto para afianzar esta relación entre los grupos franceses de inversión en países emergentes, como es MEDEF, y el propio gobierno ecuatoriano. Es realmente importante. Esperemos que los resultados se vean muy pronto, pero ha apuntado a los grupos que tenía que haber apuntado en Francia para haber traído inversiones nuevas, inversiones frescas, nuevos tipos de financiamiento, en especial en este entorno digital y de seguridad que vivimos el día de hoy. No es lo mismo
la inversión tradicional en grandes proyectos de infraestructura y demás, y ahora tenemos que buscar estas fuentes de financiamiento en entornos digitales, en entornos de seguridad, y ahí es la importancia del cuarto grupo con el que se va a reunir el presidente, sí, que es el grupo Thales, que es un grupo desarrollador de software que trabaja mucho en temas de seguridad. ¿De qué manera eso nos podría ayudar acá a nuestro país? Bueno, el gran problema que tenemos hoy en Ecuador es el tema de seguridad. Es incluir dentro de la receta de operación del país grupos tecnológicos con experiencia en asuntos de seguridad informática. Está ya en vigencia la Ley de Protección de Datos del Ecuador. Así es. Es decir, hay una serie de elementos tecnológicos que han sido bien vistos por el presidente y por eso las reuniones con Grupo Thales tiene que traer este tipo de defectos dentro de la consolidación del sistema de seguridad informática del país. Entonces, los 4 grupos que ha identificado el presidente para unirse en Francia realmente son importantes, ¿no? O sea, debemos estar atentos sobre todo a las visitas y a las reuniones que va a tener el presidente en estos días en Francia, porque a su parecer es lo más importante de toda esta gira. Lo más importante a nivel económico, desde luego. Así es. No podemos dejar de lado la importancia de las reuniones con los grupos de migrantes ecuatorianos que cada vez siguen aumentando, pues, y que envían remesas hacia el país. Es el lado humano que también es importante, no solamente el lado financiero, pero el lado humano de que el presidente pueda contactar con los migrantes. Quienes hemos vivido varios años fuera del país sabemos lo mucho y lo importante que es mantener una buena relación a nivel entre el primer mandatario y los grupos de migrantes para generar esa confianza en el presidente, en el gobierno. Incluso somos de los pocos países que tenemos asambleístas en el exterior. Exactamente. Entonces, es un mensaje correcto el hacer reuniones con migrantes. Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista financiero, fundamental las reuniones con los 4 grupos empresariales que ha establecido ya la agenda del presidente. Doctor Paredes, por tiempo, las reuniones y las acciones que va a tomar el presidente, su comitiva en España también, que es el tercer país que va a visitar, ya hacia la finalización de su gira alrededor del 20 de mayo. Sí. España es un destino migratorio importantísimo en el Ecuador. Cerca del 35% de los migrantes ecuatorianos están en España. Entonces es importante para el presidente afianzar esas relaciones, poder garantizar que los recursos que ingresan al país a través de las remesas vienen bien destinados. Ahora hay una serie de proyectos públicos y privados en donde se podría incentivar la atracción de esas inversiones, principalmente están destinados a la construcción. Entonces, es importante la reforma tributaria que hubo en materia de construcción, en donde en varios de los insumos se eliminó el IVA, y ese es el mensaje que se puede traer. Inviertan en infraestructura, inviertan en vivienda, traigan sus recursos para que Ecuador pueda crecer en estas áreas en las que se necesita. Creo que por ahí el mensaje del presidente puede ser bien recibido. Los resultados de este viaje del presidente, ¿en cuánto tiempo se pueden ver acá en nuestro país? Yo creo que a nivel de remesas puede ser casi que inmediato. En el próximo trimestre se podría ver. Las inversiones a niveles de grupos empresariales puede demorar un poco más. Habría que mirar cómo están estructuradas estas inversiones, pero creo que de lo más inmediato es el buen mensaje de la banca de inversión francesa para permitirnos Ecuador y, por qué no, tener nuestra banca de inversión ecuatoriana con las ganancias que pueden reportar las propias empresas públicas, pensar en que nuestras bancas de inversiones inviertan fuera del país y que traigan recursos en otros tipos de mercados. ¿Por qué no pensar en una posible banca de inversión ecuatoriana? Doctor Paredes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, el día de hoy, con el doctor Francisco Paredes, analizando la gira del presidente de la República de Noboa y las implicaciones que traerá para nuestro país en esta gira por Europa. Muchísimas gracias nuevamente y tú continúas con más, Mili. Así es, cuando son las 7:27 casi de la mañana.